Buenos días, amados hermanos, les habla el pastor Oscar Esquivel y hoy quiero compartir con ustedes la clase número 4 del discipulado que estamos llevando en nuestra congregación. Es un discipulado que tiene por título Nueva Criatura en Cristo. Y quiero compartirte hoy la clase número 4 que tiene por título ¿Quién soy en Cristo? Y bueno, para empezar quiero decirte que como creyentes redimidos y nacidos de nuevo, es muy importante comprender nuestra posición en Cristo Jesús, ya que tenemos un enemigo muy astuto, el cual se llama Satanás, y él va a aprovechar la primera oportunidad que nosotros le demos para tratar de hacer que nuestra autoestima decaiga y así entonces llevarnos a un fracaso espiritual. Realmente tenemos una posición en Cristo y esto no es una ilusión del creyente. Por eso el cristiano debe estar seguro de cuál es su posición en Cristo Jesús. Veamos a través de la Biblia cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa entonces recibir a Cristo? Veamos lo que dice el texto. El texto dice: más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Aquí la segunda frase describe la primera. Recibir a aquel que es el verbo de Dios, es decir, a Cristo Jesús, significa reconocerlo en todo lo que él afirma sobre sí mismo, depositar toda la fe y así demostrar sujeción, lealtad incondicional a él, a su nombre. Su nombre denota el carácter de la persona misma. Quienes reciben a Jesús, quienes reciben al verbo hecho carne, reciben entonces por ende el derecho y la autoridad para reclamar el título que Dios les da, que es hijos de Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando las personas reciben y creen en Cristo Jesús? Podemos observar que cuando como hijos de Dios recibimos a Jesús, junto con él viene ese derecho, esa potestad, y es el de ser llamados hijos de Dios. Recibir a Jesús es parte de la garantía de que somos hijos de Dios, pues cuando recibimos a Jesús viene el Espíritu Santo sobre nosotros, y la Biblia dice en el libro de Efesios que su Espíritu es las arras de nuestra herencia, de la posesión que tenemos adquirida en el reino de los cielos. Y si usted analiza, sin duda alguna, un hijo ocupa un lugar muy especial en una familia, y más aún cuando se trata de un hijo en la familia de Dios. Entonces, parte de nuestra posición en Cristo es que cuando estamos en Él, venimos a ser hijos de Dios. Además de eso, ahora que estamos en Cristo, no solamente somos hijos de Dios, sino que también dice la Escritura que somos templo de Dios. La Escritura nos enseña que Dios ha decidido habitar en nosotros a través de su Espíritu. Es decir, venimos a ser templo del Dios vivo. En 1 Corintios capítulo 6, verso 19, dice que cada creyente es templo o lugar o habitación de Dios. Según este texto, quien mora en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Un templo es un lugar sagrado para Dios. Un templo es un lugar limpio de toda inmoralidad. Si es que en verdad estamos llenos del Espíritu Santo, eso debe influenciar en nuestra conducta. Y si cometemos quizá inmoralidad sexual o cualquier otro pecado como cristianos, estamos contaminando el templo de Dios. Recordemos que en tiempos de la ley, el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, debía purificarse o corría el riesgo de morir
Por eso es tan importante, mi hermano, que comprendamos que somos el lugar donde Dios habita por medio de su Espíritu, para que entendamos entonces que debemos mantener este templo limpio de todo pecado. Recordemos lo que dice la Escritura, que la paga del pecado es la muerte. Ahora, surge esta pregunta: si Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros, ¿puede Satanás hacer lo que él quiera con nosotros? Según primera de Juan 4:4 dice la Biblia: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mi hermano, debido a que el Espíritu Santo mora en nosotros y Cristo ha vencido al enemigo, Satanás no puede hacer lo que le venga en gana con los hijos de Dios. Los creyentes en Cristo necesitamos ser conscientes de que existen demonios que van a atacar nuestra mente, ser conscientes que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él va a querer meter en nuestra mente enseñanzas falsas, pero no podemos tener miedo, porque aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento con la presencia del Espíritu Santo de Dios morando en nuestro interior, poseemos un mecanismo incorporado de protección en contra de todas esas falsas doctrinas. Entonces, como segundo punto, en Cristo Jesús somos templo de Dios. Ya habíamos dicho que en Cristo Jesús somos hijos de Dios. También en Cristo Jesús somos templo de Dios. Como tercer punto, nuestra posición en Cristo nos enseña que somos santos. Aquella persona que se arrepiente de sus pecados, aquella persona que deposita una fe verdadera en Jesús, es santificada, por lo tanto es santa. Mire que el apóstol Pablo dice sobre los creyentes en la iglesia de Corinto, allá en 1 Corintios 6:11, dice la Biblia: y estos eran algunos de ustedes, pero ustedes fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Qué hermosa palabra que nos da el Señor, que nosotros somos santos para Dios. Cuando una persona recibe la justicia de Jesucristo en la conversión, es santificada por Dios y por lo tanto es santa delante de Dios. Pero esto viene a darse en virtud de la justicia de Cristo en esa persona. Es por eso, mi amado hermano, que los creyentes somos llamados santos. El Nuevo Testamento, en Efesios 1:1, el apóstol Pablo nos dice que fuimos llamados santos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Pablo le escribe a los santificados en Cristo Jesús. Los santificados son los creyentes cuya santidad no viene por sus méritos, sino que viene por la obra de Cristo, de lavarnos, de limpiarnos con su sangre. Dios nos apartó a nosotros de los valores del mundo para que vivamos según los valores de Dios. Vea lo que dice la Escritura en 1 Corintios 1:2. La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocaren el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Mis amados hermanos, debemos comprender que ahora que estamos en Cristo, fuimos llamados a ser santos. El Señor nos llama santos por su obra de limpieza que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, somos hijos de Dios, somos su templo y somos santos. Otra verdad que debemos comprender ahora que estamos en Cristo es que somos miembros de su cuerpo. En 1 Corintios 12:27 dice el Señor: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. En este texto de Corintios podemos ver que cada creyente es miembro del cuerpo
de Cristo. Más claramente dice que somos el cuerpo de Cristo, miembros todos de un solo cuerpo. Cuando el creyente acepta a Jesús y es bautizado por el Espíritu Santo, lo que la Biblia nos dice es que Él nos incorpora en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se refiere a la iglesia universal, o sea, a todos los creyentes en este mundo. En 1 Corintios capítulo 12, verso 13, dice la Biblia que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. También, según Efesios 2:19, dice la Escritura que ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ese cuerpo de Cristo representa la familia de Dios. Dice la Biblia, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Entonces, ya que somos miembros de la familia de Dios, los otros creyentes con los cuales nos relacionamos vienen a ser nuestros hermanos, y como dice la Escritura, siendo Jesucristo el primogénito en todo, entonces podríamos meditar un poco acerca de cuál es la función que cumple una familia. Una familia constituye el núcleo de la sociedad. Por eso es importante que dentro de la iglesia se puedan formar familias sanas que caminen en el temor del Señor. Si usted nació en una familia destruida, donde no recibió amor, donde no recibió comprensión, ahora ya cuenta con personas que se interesan por usted, que vienen a ser parte de su familia. En la familia de Dios, encontrar ese amor que quizás no recibió cuando estaba pequeño, usted lo puede hacer. Puede encontrar ese amor que proviene de parte de Dios, que ha sido derramado a sus otros hermanos y que ellos están dispuestos a brindarlo a usted. En esa familia encontrará fraternidad. En esa familia aprenderá a desarrollarse como persona y descubrirá usted el valor que tiene para Dios dentro de su familia. Cuando usted era niño, le pregunto, ¿cómo era su familia? ¿Será que usted recibió amor, apoyo, recibió comprensión, estímulo, seguridad? Hoy he venido a decirte que si en tu familia y en tu niñez te faltó amor y seguridad, debes saber que si has recibido a Jesús, todo esto quedó atrás. Hoy en día tú tienes una nueva familia en Cristo y debemos orar para que Dios quite de nosotros todo sentimiento de rencor, de amargura, y que le demos gracias a Dios por los nuevos miembros de nuestra familia. Debemos recordar en este punto que somos parte de la familia de Dios, somos importantes para Dios y somos importantes para nuestra familia en Cristo. Ahora, ¿qué más dice la Escritura con respecto a nuestra posición en Cristo? Ya hemos visto que somos hijos de Dios, somos templo de Dios, somos parte de la familia de Dios, somos santos, pero también somos muertos o hemos muerto al pecado. En el libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 20, dice que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Es decir, cada vez que una persona confía en Cristo, confía en su salvación, es decir, cuando creemos en Él, y cuando le recibimos, experimentamos una participación espiritual en la crucifixión de nuestro Señor y en su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. El apóstol Pablo, con respecto a eso, él dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, el viejo hombre del creyente queda muerto después de haber sido crucificado con Cristo. El nuevo hombre o la nueva identidad del creyente entonces ahora tiene el privilegio de que Cristo more en su interior y lo capacite con poder de lo alto para poder vivir en él. Ahora, en el libro de Colosenses dice que además de haber sido crucificados con Cristo,
hemos resucitado con Él. Por lo tanto, debemos buscar las cosas de arriba. Dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En virtud de esa unión que tenemos con Cristo, cada cristiano pasa en un sentido espiritual por su muerte y su resurrección en el momento de su conversión. Ahora estamos vivos en Él, de tal manera que podemos entender todas esas verdades, realidades y todas esas bendiciones espirituales, así como la voluntad de Dios. Esas bendiciones gloriosas vienen a ser los privilegios y las riquezas del reino celestial. Y ¿sabe qué es lo hermoso de todo esto? Que todo esto está a nuestra disposición. Pablo llamó a estas bendiciones las cosas de arriba. Esas son las bendiciones que nosotros como hijos de Dios debemos buscar. Las cosas de arriba también las podemos traducir en el sentido de pensar bien, tener la disposición interior correcta, pensar con la mente de Cristo como Cristo pensaría. Así como una brújula viene a señalar la dirección norte, la disposición continua y entera del creyente debe dirigirse hacia las cosas del cielo. Los pensamientos celestiales solo vienen como resultado de entender las realidades espirituales que están expuestas en la Biblia. Y lo mejor de la vida cristiana viene de usted fijar su mirada en las cosas de arriba. Los que hacemos estas cosas nos damos cuenta de que nuestras vidas ahora que ponemos la mirada en las cosas de arriba están escondidas con Cristo en Dios. Y ya que Jesús está entronizado en el cielo, sus pensamientos, sus corazones están conectados en el cielo también con Cristo. No todas las cosas terrenales son malas, pero algunas sí lo son. Y aún aquellas cosas que en sí mismas no causan daño, se vienen a convertir en dañinas si nosotros les permitimos que tomen el lugar que debiera estar reservado para las cosas de arriba, que debiera estar reservado para Dios. El creyente debe buscar las cosas de arriba. La palabra buscar tiene un enfoque de ambición, de deseo, de pasión, de buscar esforzadamente a fin de poner nuestra mente en esas cosas que provienen del cielo. Entonces debemos entender esto. Somos en Cristo hijos de Dios, somos santos, somos su templo, somos de Cristo, somos parte de la familia de Dios, pero también somos libres de la condenación. Si hemos muerto al pecado, por el sacrificio de Cristo en la cruz venimos a ser libres de la condenación. El libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 1, el Señor nos dice que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Ahora pues, dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Pero ahí nos dice que no hay condenación no solo para los que siguen a Cristo, sino para los que están en Él. Y estar en Él significa no andar según los deseos engañosos de nuestra carne, sino siendo guiados por su Espíritu Santo. La simple declaración de que no hay condenación viene de aquellos que están en Cristo Jesús, ya que el Dios y Padre no condena a Cristo Jesús, tampoco condenará a aquellos que están en Él. Nosotros como hijos de Dios no estamos condenados, no seremos condenados y no podemos ser condenados por estar en Cristo Jesús. El veredicto no es menos condenación, pues ahí es donde muchos creen que en la nueva posición que tienen en Cristo Jesús han mejorado y hay menos condenación. No es que haya menos condenación, el Señor dice y lo asegura, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Antes, cuando no lo conocíamos, estábamos condenados. Ahora no hay condenación, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Notemos que Romanos 8 comienza diciendo que no hay condenación y termina el capítulo diciendo que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Si vamos a Romanos capítulo 5, verso 1, encontramos que nosotros hemos sido justificados por la fe y por esa fe tenemos paz para con Dios. Justificado quiere decir que Dios nos declaró justos por los méritos de Cristo cuando no lo merecíamos, porque éramos pecadores, no éramos justos delante de Dios, y a través del sacrificio de Cristo en la cruz fuimos declarados justos ante Dios. Entonces, mire, qué bonito es saber que en Cristo Jesús no hay condenación para todo aquel que está en Él. Otro punto muy especial para los que están en Cristo Jesús y que debemos comprenderlo es que somos especiales. Somos especiales. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 12, en el verso 9, el Señor describe parte de lo que somos en Cristo. Dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois linaje escogido. Mire, las cosas que antes exclusivamente le pertenecían a Israel, su elección, su llamado, su sacerdocio, ya no son solo de Israel, ahora también son propiedad de todo cristiano. Y si lo miramos en un sentido mucho más amplio, los oficios del sacerdocio, los oficios de realeza, que eran separados celosamente en Israel, en Jesús, que es nuestro Rey, han venido a ser también de nosotros. Dice la Escritura que somos un pueblo adquirido por Dios. Somos especiales porque pertenecemos a Dios. Puede que usted analice lo que hay en un museo. En un museo usted encuentra cosas ordinarias, encuentra sombreros, bastones, zapatos, pero son importantes, aunque son ordinarios, porque le pertenecieron a alguien importante. Ahora, tú y yo somos importantes porque le pertenecemos no a cualquiera, le pertenecemos al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vea lo que dice el apóstol Pedro: vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Nosotros estuvimos sin privilegios, ni siquiera éramos un pueblo ante Dios, no habíamos visto la misericordia de Dios, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Ahora, atendiendo a toda la información bíblica, observamos que el cristiano ha adoptado una serie de títulos que lo exaltan como tal y que le definen sus características especiales, como lo hemos visto hasta ahora. En el momento de la conversión al cristiano se le adjudica una categoría espiritual que es otorgada de manera automática junto con la salvación. Pero tenemos que cuidar lo que somos en Cristo, cuidando nuestras vidas, de modo que ese nuevo nacimiento sea real en nosotros. Ahora, reflexionemos en esto. Ya que Cristo ha hecho tanto por nosotros, ¿cómo debemos vivir nuestra vida? Vea lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. El contexto de este texto, Pablo está defendiendo su integridad ante los corintios, y al defender su integridad ante los corintios, Pablo quería hacerles saber que su vieja vida ya no estaba que estaba centrada en él mismo, ahora ha cambiado, y esa nueva vida se encuentra centrada solamente en Dios y en vivir para Él. Y este es el llamado de parte de Dios para nosotros. Ahora que Él ha hecho tanto por nosotros, que nos ha limpiado, que nos ha hecho parte de su familia, que nos ha santificado, que Él mora en nosotros, debemos procurar cada día de nuestra vida vivir para Él. Entonces, ya que Cristo ha hecho tanto por nosotros, ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Jesús, que murió y se entregó por cada uno de nosotros. Es necesario que comprendamos cuál es nuestra posición en Cristo, y esto nos ayudará al menos en 3 áreas de nuestra vida cotidiana. Nos ayudará a mantener nuestra autoestima adecuada de acuerdo a la voluntad de Dios. Conocer nuestra posición en Cristo nos ayudará a vivir en santidad cada día, porque tendremos muy en claro cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Conocer
nuestra posición en Cristo nos ayudará a estar firmes ante la guerra espiritual que tenemos frente a Satanás, frente al mundo y frente a la carne. Y podemos enfrentarlos diciendo, somos especiales en Cristo porque le pertenecemos a Él. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cristo ya venció por mí, ya pagó por mí. Esta era la enseñanza que traía en esta cuarta clase de discipulado. ¿Quién soy en Cristo? Te invito a que cada día vivas de acuerdo a lo que eres en Cristo Jesús. Recuerda que somos la Iglesia Cristiana, un toque de su gloria, y estamos dispuestos a ayudarte espiritualmente. Dios te bendiga.